Hola y bienvenidos a esta sesión en la que os vamos a contar todo lo que necesitáis saber sobre la asignatura Practicum. Mi nombre es Cristina Martín y soy coordinadora de esta asignatura junto con mi compañera Natalia Sánchez, que además de ser coordinadora de prácticas es la coordinadora también del máster. Bueno, yo os voy a contar un poco cuáles son nuestras funciones como coordinadoras de prácticas para que sepáis en el momento de tener dudas cuándo podéis acudir a nosotras. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es responder a todas vuestras dudas que tengáis generales sobre la asignatura prácticas. Para ello tenéis en el primer semestre, que todavía no hemos comenzado con la asignatura, un foro en el aula central en el que podéis dejar vuestras dudas, y luego cuando comience ya la asignatura, es decir, en el segundo semestre, nosotras lo que haremos será atender al foro de dudas que tendréis en el mismo aula de prácticas. Estaremos disponibles tanto Cristina como yo, y lo que también haremos será un poco la coordinación entre los tutores que tenéis vosotros en el centro y los tutores que tenéis en la UDIMA, puesto que cada uno de vosotros tendrá asignado un tutor en la UDIMA y luego también un tutor propio en el centro. Entonces esa coordinación también la llevaremos nosotras. Además, la coordinación de bolsa de trabajo, que son los encargados de buscar los centros y de contactar con ellos, también es un poco nuestra responsabilidad, y luego todo el control y las tramitaciones legales que hay acerca de cada una de las comunidades autónomas a las que pertenezcáis. Además de las funciones que tenemos Natalia y yo, las personas que estamos en la coordinación, existe un equipo de prácticas en el Departamento de Bolsa de Trabajo que se encarga de los contactos con los centros educativos antes de que comencéis las prácticas. Estas personas son las encargadas de buscaros un centro de prácticas. Vosotros, los estudiantes, tendréis que rellenar un formulario facilitando vuestros datos e indicando 3 posibles centros en los que os vaya bien realizar las prácticas. Pues por cercanía al trabajo o a vuestra casa o porque conozcáis a alguien en él, por ejemplo. Una vez hayáis rellenado el formulario, el equipo de bolsa de trabajo intentará contactar con los centros y buscaros una plaza en uno de ellos. Si no hubiese plaza en uno de los 3 centros, volverían a contactar con vosotros para seguir buscando en otros. Es importante, aunque Natalia os lo comentará otra vez más adelante, que a la hora de rellenar los centros que tengáis en cuenta la normativa de vuestra comunidad autónoma, ya que en algunas comunidades las prácticas las podéis hacer en todo tipo de centros, pero en otras solo en concertados y privados o solo en privados. Si conocéis a alguien en un centro y ya tenéis hablado con esa persona a realizar las prácticas en él, deberéis indicarlo en el formulario, pero tenéis que tener muy en cuenta la normativa de cada comunidad autónoma, como os he dicho. Desde Bolsa de Trabajo se encargan de buscar centro y de firmar los convenios con ellos, si fuese necesario, que no en todas las ocasiones es necesario. Además, para todos los posibles cambios que os puedan surgir en este sentido, en la búsqueda de centro, deberéis dirigiros a este equipo a través del correo electrónico en la dirección practicumsecundaria@udima.es. Luego, además, tenéis a vuestra disposición bastante información sobre las prácticas en el aula central del máster. Ya sabéis que ese aula es un poco el aula en el que podéis recurrir a la información general sobre todo el máster. Entonces hay un bloque específico sobre el Practicum en el que tendréis información acerca de pues, vuestros derechos y vuestros deberes en el centro, sobre las tareas que vais a realizar. Luego también tenéis allí un foro de dudas, como os comentaba antes, en el que podéis preguntarnos tanto a Cristina como a mí. También hay un glosario de preguntas frecuentes que quizá os sea de utilidad, pues ahí están recogidos un poco las dudas que soléis tener a lo largo de los años. Entonces los hemos recogido allí para que no tengáis que plantear vosotros la duda, sino que podáis leer ahí la respuesta directamente. También tenéis la legislación que os comentaba Cristina acerca de cada una de las comunidades autónomas. Ya sabéis que al ser un máster regulado también están reguladas las prácticas, entonces cada comunidad autónoma tiene una legislación. La verdad es que podríamos decir que cada comunidad autónoma tiene una legislación propia y distinta a la de todas las demás. Entonces es posible que habléis con un compañero, pues yo que sé, de Cataluña y vosotros seáis de Madrid, y que el funcionamiento de las prácticas sea completamente distinto. Entonces es muy importante tener en cuenta esta legislación, pues no es algo que imponga la universidad, sino que lo da la propia comunidad autónoma para que podáis realizar las prácticas allí. Luego también tenéis un formulario para rellenar los centros de prácticas en los que queréis hacer este periodo,
y ese formulario estará abierto durante un periodo, nosotros os avisaremos a través del tablón de anuncios, y una vez que esté cerrado ya se supone que habréis informado de todos vuestros datos. Entonces, si tenéis que realizar algún cambio por alguna urgencia que os haya surgido o algo que os hayan comentado desde Bolsa de Trabajo, pues como os decía Cristina, tendréis que escribir directamente al correo de Practicum Secundaria. Luego también tenéis en este aula central, y es muy importante, el buzón para entregar el certificado de delitos de naturaleza sexual. Ahora, como ya sabéis, es imprescindible que todos los que vayáis a trabajar con menores tengáis que entregar este certificado en el que se diga que estáis libres de cualquier delito de naturaleza sexual. Entonces, tendréis que entregar el certificado antes de entrar en las prácticas, antes de entrar en el centro, y como máximo en un periodo dentro de 3 meses, que es el periodo de vigencia que tiene este certificado. Y luego también tenéis otro buzón en el que podéis entregar los documentos para reconocer los créditos de las prácticas si es que cumplís los requisitos para este reconocimiento. Bueno, pues hasta ahora os hemos dado información que tenéis disponible desde el primer momento en el aula central y sobre lo que se hace en el semestre anterior a la realización de las prácticas. Ahora vamos a ver en qué consiste el practicum en sí, qué es lo que tenéis que hacer durante vuestra estancia en el centro y qué os vais a encontrar en el aula de prácticas. La asignatura practicum, como ya sabéis, tiene 9 créditos ECTS que se corresponden con 225 horas de dedicación por parte de los estudiantes. De estas 225 horas, 180 van a ser de estancia en el centro de prácticas, es decir, tenéis que estar 180 horas en el centro de prácticas, pero estas 180 horas no tienen que ser necesariamente lectivas. ¿Cómo os podéis repartir estas 180 horas? Pues como vosotros queráis, siempre y cuando el centro de prácticas esté de acuerdo. Podéis hacer alrededor de 6 semanas seguidas a jornada completa, dependiendo del número de horas al día que estéis en el centro, o bien podéis repartir las 180 horas a lo largo del semestre, asistiendo algunas horas todos los días o días alternos, siempre y cuando cumpláis con las 180 horas y, como ya os he dicho, el centro esté de acuerdo, vuestro tutor del centro esté de acuerdo. En cualquiera de los dos casos, tanto la nota de vuestro tutor del centro como la memoria que debéis realizar y de la que hablaremos ahora, tienen que estar en el aula para la fecha del cierre de buzones, que es la misma para todas las asignaturas que cursáis en el máster en el segundo semestre y que la tendréis disponible en vuestro calendario desde el primer día. El resto de horas, hasta llegar a las 225, las dedicaréis a la preparación de vuestra estancia en el centro, a la consulta de dudas con vuestros tutores de UDIMA y a la realización de una memoria y un cuaderno de bitácora que tendréis que entregar en el aula. La calificación que os ponga el tutor o la tutora del centro de prácticas valdrá un 60% del total de la nota, y la calificación que os ponga vuestro tutor o vuestra tutora de aquí, de UDIMA, es decir, la memoria, valdrá un 40% del total de la nota. Además, como ya os comentaba, la tramitación de la plaza se realiza durante el primer semestre, entonces es muy importante que cuando vosotros comenzáis el máster ya tengáis una idea clara de en qué comunidad autónoma vais a residir durante el segundo semestre para poder hacer las prácticas allí y para poder dar los datos durante este primer semestre, que será cuando os los solicitemos. Entonces, de acuerdo a la comunidad autónoma, a la legislación de vuestra comunidad autónoma y de acuerdo a los requisitos que nosotros os vayamos dando, tendréis que rellenar este formulario que os comentaba, que se lanza y que está disponible siempre en el aula central, más o menos con unas fechas holgadas, para que a vosotros os dé tiempo a saber dónde vais a estar durante el segundo semestre y reportarnos estos datos que para nosotros son tan necesarios. Más o menos son 3 centros lo que nos tenéis que dar. Si es que no conocéis a nadie, como os decía Cristina, con el que hayáis contactado ya y que queráis realizar las prácticas sí o sí en ese centro y que además ya os hayan dicho que sí, pues podéis dar 3 centros que por localización o por ideario o por lo que sea os vengan a vosotros bien, y nosotros lo que haremos es contactar con ese centro y tramitar vuestra plaza para que en el segundo semestre, en cuanto sea la fecha de incorporación al centro, vosotros ya tengáis disponible esa plaza y estéis tranquilos y seguros de que vais a poder realizar las prácticas en ese semestre. Entonces, luego, la estancia en el centro y la memoria que os comentaba antes Cristina es lo que se realizará durante el segundo semestre, que es lo que ya es la operativización de la asignatura de prácticas, y tendréis un aula de prácticas, como un aula de cualquier asignatura,
el tutor UDIMA que os comentaba y el tutor en el centro de prácticas. Y también existe la posibilidad de que si no se cursa en el segundo semestre, podáis realizar las prácticas en el siguiente, pero siempre y cuando, bueno, que se den una serie de requisitos como que esas prácticas no se hayan podido llevar a cabo pues por algún problema o alguna circunstancia personal que tendréis que comentar antes con nosotros. Bueno, además vamos a hablar ahora del reconocimiento de créditos. Algunos de vosotros podréis solicitar la convalidación de la estancia en el centro si cumplís los requisitos que podréis encontrar en un documento que se encuentra en el aula central del máster en el apartado de prácticas. Los más importantes son que hayáis impartido clase en un instituto o colegio de educación secundaria o en un centro de formación profesional en la misma especialidad que curséis en el máster y siguiendo el currículo español. También podrán solicitar el reconocimiento de la estancia en el centro personas que hayan sido auxiliares de conversación de la especialidad que cursan en el máster y en un centro que siga el currículo español. En cualquiera de los dos casos, la experiencia tendrá que ser de un curso académico completo y los estudiantes tendrán que realizar, al igual que los compañeros que nos reconocen esta estancia en el centro, una memoria, en este caso sobre su experiencia profesional, sobre vuestra experiencia profesional. En el caso de reconocer la estancia en el centro, la calificación que aparecerá en el aula será de 5 y tendrá un peso del 60% sobre la nota total. Y la memoria pues valdrá lo que comentábamos antes, el 40%. De todos modos, si alguno de vosotros estuviese interesado en solicitar este reconocimiento, es imprescindible que os leáis antes el documento que tenéis en el aula central con todos los requisitos. Y por nuestra parte, nada más, agradecer vuestra atención en este vídeo, esperamos que os haya resultado de utilidad toda la información que os damos y como ya sabéis, pues nos vemos en las aulas. Muchas gracias, un saludo. Gracias.